Y por último, para cerrar el proyecto es necesario entregar un informe que contenga al menos lo siguiente. Este informe generalmente está plasmado en el grupo de procesos de planificación en el área de conocimiento de comunicaciones. Pero aquí decimos que es lo mínimo que debería de tener un informe final del proyecto. Primero, una descripción resumida del proyecto fase, en qué consistió, qué producto se fabricó, por qué objetivos tenía, todo lo que ustedes consideren que puede y debe colocarse en un informe. Luego, los objetivos del alcance, los criterios usados para evaluar el alcance y la evidencia de que ese alcance se ha cumplido. Debe ser otro apartado. ¿Qué más debía llevar ese informe? ¿Cuáles eran los objetivos de calidad? ¿Con qué criterios se evaluaban esos objetivos? Y la validación y las fechas en que estos objetivos se cumplieron. Hablando de objetivos, incluso las mismas actividades de prevención o las actividades de control pueden ponerse en el informe de ver cómo se cumplieron, si se cumplieron y las fechas. También los objetivos de costos y ver si se cumplieron esos objetivos de costos. También debía ver los objetivos del cronograma y ver si se cumplieron esos rangos de cronograma. Un resumen de cómo el producto, servicio o resultado final alcanzó a cumplir con las necesidades del negocio identificadas en el plan de negocios. ¿A qué se refiere esto? Dicho de otra manera, ver si el producto del proyecto cumplió con las expectativas estratégicas del cliente. Sí, el producto del proyecto se ha hecho por alguna razón que el cliente estableció para su negocio o para su uso. Esta es una necesidad estratégica. Entonces, verificar que sí se ha cumplido con esa necesidad estratégica al entregarle ese producto. Y por último, un resumen de los riesgos e incidentes encontrados en el proyecto y cómo se abordaron y cómo alteraron el proyecto mismo. Ese informe es necesario que se haga con esta información mínima. Ustedes pueden añadir toda la información que quieran y se realiza de una manera libre, con el formato libre, con las tablas libres, con los software libres que ustedes quieren hacer. El informe puede ser tan grande o tan pequeño como ustedes lo decidan. Dependerá de las personas que lo van a leer y del uso que le van a dar. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos para cerrar el proyecto. Ahora, esto como una fase, un proceso de una fase, la fase del cierre y el proceso de cerrar el proyecto fase, tiene sus entradas, herramientas y salidas. ¿Qué entradas tienen? Primero, el acta de constitución del proyecto, porque de alguna forma en el cierre, pues vamos a verificar todo aquello que estaba en el acta. ¿Qué necesitamos también? El PDP o el plan para la dirección de proyectos con todos sus componentes. También necesitamos los documentos del proyecto, todos, los registros de supuestos, las bases de las estimaciones, los registros de cambio, los registros de incidentes, los de lecciones aprendidas, los de hitos, las comunicaciones del proyecto, las mediciones de control de calidad, los informes de calidad, los documentos de requisitos, los registros de riesgos y los informes de riesgos. Todos. ¿Por qué? Porque aunque los hemos ido modificando a lo largo del proyecto, si acaso al final no sufren alguna modificación, pues tienen que archivarse. ¿Qué más requerimos? Los entregables aceptados, o sea, todas aquellas actas de recepción de los entregables por parte del cliente. ¿Qué más necesitamos? Los documentos del negocio. Hasta todos aquellos documentos que le dieron viabilidad al proyecto, si es que se hicieron, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para verificar con ellos si se ha cumplido con lo establecido en la fase de inversión y si se le dio pase a la fase de operación. ¿Qué más necesitamos? Acuerdos, ¿no? O sea que el cierre formal de todas las adquisiciones esté definido en los términos y condiciones que los contratos hayan establecido. Para eso, para respaldar eso, necesitamos los documentos de las adquisiciones, los contratos, los controles de contratos, y todos los cambios que se han hecho en los contratos, las adendas a los contratos, incluyendo todos aquellos documentos de licitación con los que participaron los contratistas, etcétera, todos los documentos. Y por último, los activos de los procesos de la organización, ¿no? Que son las guías o requisitos de cierre de proyecto del cliente si existen, o las bases de conocimiento, las bases de configuración que contienen la línea base para todos los estándares y políticas de cierre de proyectos. O sea, cualquier documento de la empresa que nos pueda servir. Con todo esto, pues utilizamos herramientas y técnicas. Realmente el principal entregable es el informe final. Para hacer el informe necesitamos el juicio de expertos, personas que sepan hacer esos informes con toda la información del proyecto, analizar los datos, porque de alguna manera tenemos que hacer análisis de documentos
que son los documentos finales, o sea, los documentos del proyecto, los del PDP, los entregables, los documentos, etcétera. Análisis de regresiones a veces, que necesitamos hacer variaciones estadísticas con los datos de calidad, por ejemplo, análisis de tendencias para ver si hemos realizado bien el proyecto o hacia dónde va el proyecto, etcétera. Tenemos que analizar datos para poder hacer un informe, ¿no? Y reuniones, porque en las reuniones del equipo pues vamos a poder ir estableciendo un buen informe. Recuerden, el informe, al igual que todas las herramientas del proyecto, no es bueno que se realice por solo una persona. El equipo tiene que ser responsable de realizar todo el informe y el director de proyectos de aprobar. Con estas herramientas y técnicas tenemos las salidas. La 3 es la principal. El informe final es lo que nos garantiza que ese proyecto terminó. Sin embargo, también necesitamos los siguientes. La actualización de todos los documentos del proyecto, incluyendo todos los del PDP, todas las transferencias del producto, servicio o resultado final a la siguiente fase de operación del cliente, o sea, que lo utilice el producto del proyecto tal y como lo ha definido, el informe final y actualizar los activos de los procesos de la organización. Dentro de este informe final hay que añadirle toda la documentación del proyecto para que sea archivada. Y con eso el proyecto se da por cerrado.